Estudiantes, buenos días. Mi nombre es Mariela Segura Abril, yo soy ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia y soy candidata a Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia y del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, IAED, de la Cancillería. Dentro de mi experiencia laboral se encuentra que he trabajado en una amplia gama de actividades. Trabajé un tiempo con producción, en producción agropecuaria directamente. El primer ítem que ustedes están viendo es Coporticota, que es una cooperativa de horticultores del municipio de Cota. Allí trabajé un par de años. Fui docente en el Colegio Refus, en cursos vocacionales de agricultura y ciencias naturales de grados 6º a 11 de bachillerato. Trabajé también en el Hospital Nazaret, como asesoría en proyectos productivos en cultivos de hortalizas, hierbas aromáticas, con énfasis en buenas prácticas, diseño e implementación del Parque Temático Chaquén. En el corregimiento de Nazaret, la localidad de Sumapaz, que es la localidad número 21. El trabajo en el hospital se basaba en incluir las actividades agropecuarias dentro de los tratamientos o dentro de las terapias de los pacientes que allí estaban alojados. Luego trabajé por 7 años en el campo del comercio exterior. Estuve trabajando 7 años en exportaciones de diferentes productos agrícolas, productos frescos y productos procesados en una empresa que se llama Colexagro S.A. y Colexagro Caribe SAS. Yo era directora del departamento técnico y operativo. Brindaba asesoría en el manejo de cultivo, en el manejo post cosecha, en normas de calidad de los diferentes productos que movíamos, como frutas, hortalizas, hierbas aromáticas. Determinábamos los parámetros de calidad, la compra de productos y también estaba pendiente de la logística en los puertos marítimos y también de la logística aquí en el aeropuerto de Bogotá. Luego estuve trabajando con el Corredor Tecnológico Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca, que está compuesto por la Universidad Nacional de Colombia, SENA, Corpoica. Allí fui profesional para la elaboración de contenidos técnicos, libros y manuales, y también toda la parte de transferencia de los mismos, de producción de cultivos de espinaca y brócoli, dentro del proyecto de cooperación de desarrollo, innovación y transferencia tecnológica en el marco de la Estrategia Agroindustrial de Bogotá y Cundinamarca. Luego estuve trabajando en Corpoica, que es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, como profesional de transferencia para la obtención de un producto específico, que era estrategia de transferencia de oferta tecnológica disponible y prioritaria para la red de hortalizas y condimentarias, con énfasis en la comunidad de asistentes técnicos y para la elaboración también del modelo técnico para el cultivo de cebolla de rama en el departamento de Boyacá. Entonces, como ustedes pueden ver, también he trabajado mucho haciendo temas documentales, libros y manuales. En la FAO llevo trabajando los últimos 3 años como profesional misional especializada. He estado a cargo de proyectos de gestión del riesgo de desastre y rehabilitación de medios de vida de familias afectadas tanto por eventos climáticos como por conflicto armado en departamentos de Chocó, La Guajira y Putumayo. El tema que vamos a tratar el día de hoy está incluido en el módulo 2 y es la unidad 2.5. La finalidad de esta unidad, ¿cuál es? Les permitirá conocer los diferentes tipos de amenazas que afectan al sector agropecuario, las causas y los efectos de las amenazas de tipo agroclimático sobre los medios de vida, la seguridad alimentaria y las condiciones de vida de la población. Además, se estudiarán algunas metodologías para identificar amenazas de tipo agroclimático a nivel comunitario. Bueno, para comenzar, vamos a hacer una indagación y nivelación de conocimientos previos. En esta parte, lo que quiero es ver cómo se apropiaron de conceptos que ustedes ya vieron en unidades anteriores. El primer concepto que vamos a revisar es seguridad alimentaria y nutricional. El segundo, medios de vida y medios de subsistencia. El tercero va a ser amenaza. El cuarto, vulnerabilidad. Y el quinto, riesgo. Para esta indagación y nivelación de conocimientos previos, lo que vamos a hacer es que se van a dividir en 5 grupos con un número homogéneo de personas. Y cada grupo va a dar la definición del concepto, cómo lo apropiaron, cómo lo están manejando, y quiero que me den ejemplos de cada uno de esos conceptos. Para esta parte vamos a tener un tiempo de media hora, es un tiempo grande. Quiero que
que se acuerden de todos los componentes que vieron, tanto de seguridad alimentaria, los 5 pilares, de medios de vida, los capitales, en qué se diferencia con un medio de subsistencia, con relación a las amenazas, cuál es su importancia, de la vulnerabilidad y de los riesgos. Después de esa parte, que ustedes saquen todas las definiciones, lo que vamos a hacer es comparar con unas definiciones que yo les traigo y que muy seguramente fueron las que ustedes ya vieron. Entonces, no siendo más, pues arranquemos con la parte de indagación de conocimientos. Bueno, ahora vamos a ir con la presentación y desarrollo de contenidos. Aquí vamos a identificar las amenazas que afectan al sector agropecuario, la seguridad alimentaria y los medios de vida de las zonas rurales. Vamos a hablar de amenazas de tipo natural, socionaturales, antrópicas y de otro tipo de amenazas como son las amenazas biológicas. La idea también es que veamos cuáles son los factores que las generan y cuál es su impacto en la seguridad alimentaria. Bueno, el contenido de la presentación es el siguiente. Primero vamos a hacer un repaso de los conceptos básicos que ustedes estuvieron ahorita desarrollando en los grupos. Luego vamos a mirar cuáles son las principales amenazas del sector agropecuario y cómo se relacionan, obviamente, de manera directa con los riesgos. Las metodologías para identificar amenazas a nivel comunitario. Y por último, vamos a hacer un ejercicio en el cual ustedes van a indagar acerca de los impactos de las amenazas, tanto en seguridad alimentaria como en los medios de vida del sector agropecuario. El primer concepto que vamos a recordar, porque lo tenemos que manejar cuando empecemos a definir estrategias para disminuir vulnerabilidad, es el de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, bueno, acá en esta definición ustedes pueden ver que hay 5 colores. Estos 5 colores se basan en los 5 pilares de la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces les voy a leer rápidamente. La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable. Hay una cosa importante, ustedes van a encontrar que en muchas partes aparecen 4 pilares. Esta definición que les damos a nivel de FAO de seguridad alimentaria incluye un 5.º pilar que tiene que ver con la preferencia alimentaria, con la parte cultural. Aquí les voy a hablar de los enfoques de medio de vida. Hay un tema y es que generalmente se tiende a manejar indiscriminadamente medios de vida como medios de subsistencia y hay que hacer una diferenciación. Cuando yo hablo de un medio de subsistencia es el medio o el recurso que yo utilizo para satisfacer mis necesidades alimenticias y mis necesidades básicas. Sin embargo, un medio de vida incluye 5 capitales. Incluye el capital humano, el capital físico, el capital natural, el capital financiero y el capital social. Es decir, es un enfoque integral. Es algo así como cuando uno habla de ecología, es como conocer todo el entorno. Entonces, cuando hablamos de medios de vida, hablamos de esos 5 capitales y de la forma como se relacionan entre ellos. El capital humano, ¿a qué se refiere? Es todo lo que tiene que ver con el componente del hogar, la familia, la mano de obra activa, la educación, el conocimiento, las capacidades, cómo está el nivel nutricional, cómo está el nivel educativo. Con relación al capital físico tiene que ver con todo lo que son infraestructuras, lo que son activos, bienes activos, ganado, equipos, vehículos, las casas, las bombas de riego, el sistema de riego, etc. Aquí también pueden ir los hilos en el caso, dado caso. Capital natural es todo lo que tiene que ver con recursos naturales. Entonces aquí se incluye el acceso a la tierra, los recursos forestales, el agua, los pastos, el suelo, los recursos genéticos inclusive. Con relación al capital financiero, es todo lo que tiene que ver con ahorros, deudas, ya sea en las diferentes formas como se esté haciendo, digamos, ese ahorro, en joyas, por ejemplo, cómo estamos manejando ingresos, si tenemos disponibilidad de créditos, etc. El capital social tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las relaciones sociales que nosotros establecemos, empezando por la familia, porque es, digamos, la primera red de apoyo que nosotros tenemos. Las afiliaciones a grupos, la representación e influencia sociopolítica. Entonces, en este capital social es importante que tengamos en cuenta que se incluye toda la parte política. Entonces, de la manera como se encuentran en estos capitales, también nosotros vamos a definir estrategias. Si hay carencias en uno de los capitales, muy probablemente una de las estrategias que nosotros enfrentemos o enfoquemos va a ser hacia el capital humano. Así puede ocurrir con el social, etc.
Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchas veces se tiende a relacionar, y es claro, que entre los principales riesgos del sector agropecuario están los eventos climáticos, las amenazas de tipo climático, pero también tenemos amenazas como puede ser la fluctuación de los precios, que aquí en un estudio que se hizo muy reciente con el Banco Mundial el año pasado y este año, se detectó que era el principal riesgo que percibían los productores y los expertos, era como la fluctuación de los precios en el mercado. Entonces, es para que tengamos en cuenta que las amenazas son de diferentes tipos, al igual que los capitales de los medios de vida. Bueno, acá hay unos ejemplos de estrategias de medios de vida para el sector agropecuario. Entonces, por ejemplo, en capital humano puede ser cómo obtener estándares aceptables de vida en materia de educación, de bienestar. Este capital se relaciona mucho con el índice de pobreza multidimensional. Entonces tiene que ver con todas esas dimensiones que nos dan una calidad de vida óptima. Entonces acá, cómo se obtienen mejores estándares de alimentación, de salud, una mejor vivienda, etcétera. Acceso a la tierra, obviamente, y cómo también se diversifican esos medios de vida. A nivel social, por ejemplo, un reforzamiento de las instituciones locales, mejorando la asociatividad, aumentando la participación en grupos, fomentando espacios para intercambio, inyectando recursos, por ejemplo, también incluso el fomentar partidos políticos, etcétera, puede estar dentro de este capital social. Y pues obviamente la creación de un entorno que sea mucho más abierto y mucho más participativo y más democrático. A nivel natural, tenemos toda la parte de sostenibilidad de recursos naturales. ¿Qué podemos hacer para que haya mayor sostenibilidad? ¿Qué se puede hacer a nivel de políticas públicas, a nivel de investigación? ¿Qué podemos hacer incluso a nivel de distribución de tierras, de planeación territorial? ¿Qué podemos hacer para disminuir la contaminación de aguas, la deforestación, la erosión, etcétera? Con relación al capital físico o las estrategias de medios de vida, con relación a la parte física, se puede hacer proyectos para aumentar, por ejemplo, la cobertura de los servicios públicos, de riego, por ejemplo, mejorar el estado de las carreteras, la infraestructura para post cosecha, etc. Con relación al capital financiero, se puede hablar de estrategias para que las personas tengan, por ejemplo, un mayor acceso a crédito, a seguros, que haya posibilidades de ahorro y también fuentes de financiación. Con relación a conceptos básicos, vamos a seguir hablando ahora de qué es una amenaza, porque esta parte del módulo es enfocado en amenazas. Sin embargo, cuando hablo de amenazas, siempre va a estar relacionado con vulnerabilidad y con el riesgo. Aquí les traigo la definición que se maneja por ley, en la ley 1523 del 2012, y es que es un peligro latente. O sea, entonces, si a mí me dicen un sinónimo de amenaza, peligro. Es un peligro que está ahí, que se puede manifestar o no. Puede ser un evento físico de origen natural o causado o inducido por la acción humana de manera accidental. Se presenta con una severidad suficiente para causar pérdidas de vidas, lesiones, otros impactos. Cuando se manifiesta o cuando ya deja de ser latente y se manifiesta, es cuando estamos hablando ya de un riesgo. Entonces acá tengamos en cuenta que es un peligro latente. Pero este peligro latente puede tener un impacto si no tomamos medidas sobre la salud, daños y pérdidas en el sector agropecuario, en la producción, ya sea agrícola, pecuaria, acuícola, forestal, etcétera, y en los medios de sustento o los medios de supervivencia que estábamos hablando. Con relación a la vulnerabilidad, hay una cosa importante. Es mucho más fácil disminuir la vulnerabilidad que la amenaza, porque las amenazas, la mayoría de veces, o las más críticas, no las podemos nosotros modificar, mientras que una vulnerabilidad es más fácil de manejar. Entonces, una vulnerabilidad, ¿cuál sería la palabra sinónimo? Sería susceptibilidad, o una fragilidad, o ser sensible a algo. Entonces, en nuestra definición, esa fragilidad puede ser física, económica, social, ambiental o institucional, que tiene una comunidad para ser afectada o esa vulnerabilidad o esa susceptibilidad para que la amenaza que está latente produzca daños y pérdidas, que es cuando ya estamos hablando de un riesgo. Con relación al riesgo, ustedes van a encontrar, imagino que lo vieron anteriormente, el riesgo es una amenaza mal manejada,
es una amenaza a la que no le pusimos atención, no redujimos la vulnerabilidad. Entonces un riesgo es esa mezcla de la amenaza más la vulnerabilidad y obviamente un tiempo de exposición. Se puede presentar pérdidas de vida, heridos, cultivos, animales. Corresponde a daños y pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a eventos físicos peligrosos de origen natural, socionatural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional. Entonces, bueno, acá ustedes ven dos imágenes en las diapositivas. Una, pues es cuando ya se hizo manifiesto un riesgo, que es un cultivo ubicado en un sitio o en una zona de riesgo de inundación. Esa sería la vulnerabilidad. La amenaza, las inundaciones o unas lluvias excesivas. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que tenemos una pérdida, una disminución de la producción porque nuestro cultivo se inundó. Y a mano derecha tenemos otro riesgo, que es cuando juntamos, por ejemplo, no tener reservas de agua o disponibilidad de agua y nos estamos enfrentando a una amenaza como son las sequías. Entonces acá el riesgo es que tengamos pérdida de animales, pérdida de vidas de animales y pérdidas también obviamente de la producción y de nuestros medios de supervivencia. Aquí hay un cuadro que tiene 4 tipos de amenazas que hay en el sector agropecuario. Pueden haber más, digamos que hicimos esta división porque son las principales. Están las amenazas de tipo natural, están las amenazas socionaturales, las amenazas antrópicas y las amenazas biológicas. Las amenazas de tipo natural incluyen diferentes categorías, que como debieron haber visto en la unidad anterior, cuando se habló de todo el tema de variabilidad climática, cambio climático, estamos hablando de amenazas atmosféricas que se relacionan con el estado del tiempo, con la variabilidad en el clima. Aquí tenemos todo lo que son huracanes, vendavales, el tema de las heladas, que es muy común, por ejemplo, en ciertas regiones del país, como puede ser Sabana de Bogotá, el altiplano nariñense, el tema de las sequías. Tenemos las amenazas hidrológicas, ¿con qué se relacionan? Con desbordamientos, por ejemplo, de ríos, de fuentes de agua, las inundaciones, avenidas torrenciales. Tenemos amenazas volcánicas, que ha sido muy reciente en estos días con el caso de Guatemala. Entonces, todo lo que son los lahares, los flujos de lava, la misma ceniza puede producir disminución en la producción pecuaria y también en la producción de cultivos, porque dificulta obviamente la respiración de las plantas y demás, y pues también la respiración de los animales en algunos casos. Tenemos amenazas de tipo sísmicas, como son los temblores, tsunamis y terremotos. Ahorita más adelante vamos a empezar a mirar casos particulares de cada una de estas amenazas. En el segundo cuadro tenemos amenazas socionaturales. Dentro de estas amenazas socionaturales encontramos inundaciones. Ustedes dirán, ¿pero por qué aparecen inundaciones acá si inundaciones también estaba apareciendo en amenazas de tipo natural? Es que si ustedes se acuerdan la imagen de la diapositiva anterior, que está el cultivo inundado, esa inundación no ocurrió porque sí, o ese daño no se produce porque sí, sino porque alguien tomó la decisión de ubicar un cultivo en un lugar que no era el adecuado. Entonces ahí es donde entra la parte antrópica o la parte social. Entonces las inundaciones tienen mucho de social o de una decisión antrópica. Tenemos también el tema de las avenidas torrenciales, que es lo mismo, en relación similar. Movimientos en masa puede ocurrir también, estar ubicados en un sitio que no es apto para cultivar o que tiene un riesgo alto de deslizamientos. Y tenemos toda la parte de incendios de la cobertura vegetal. Porque bueno, un incendio puede producirse porque estamos enfrentando una sequía muy fuerte, pero también el incendio se puede producir por una mala práctica agrícola. Entonces, por ejemplo, que estemos quemando para limpiar monte y ese incendio se salga de proporciones, pues ahí ya pasa a ser socionatural. Hay amenazas que sí son netamente antrópicas, o sea, que son producidas por el hombre, tal cual. Aquí traigo 3 ejemplos, que son conflicto armado, contaminación y el tema de deforestación. Estas amenazas son muy críticas, por lo menos en nuestro país, por la parte de conflicto armado y también el tema de deforestación. Bueno, y si nos vamos a contaminación, con todo el tema de minería ilegal, tenemos también un deterioro de fuentes de agua muy considerable. Con relación a amenazas biológicas, tenemos 2 categorías que son muy importantes y son enfermedades transfronterizas y plagas cuarentenarias, que pueden limitar la producción de un país, pueden afectar el comercio, producir pérdidas a los productores
y tener impactos negativos en la balanza comercial. Vamos en este cuadro a ver las principales amenazas del sector agropecuario. ¿Qué vamos a ver aquí? Ya les nombré como las amenazas, pero acá son riesgos agropecuarios que, si ustedes ven, se relacionan directamente con las amenazas de las que venimos hablando. Entonces, hay riesgos que son por elementos naturales o de tipo natural. Tenemos otros riesgos que son de tipo sociales, que tiene que ver, por ejemplo, toda la parte de mercados, de los precios, etcétera. Tenemos también esos riesgos que pueden ser de tipo biológico, etcétera. Entonces, esto sencillamente es para que vean que hay una relación directa. Si yo hablo de una amenaza, muy probablemente esa amenaza se manifiesta cuando deja de ser latente y se vuelve un riesgo. Entonces, yo puedo decir esto es una amenaza de tipo natural, pero esto también después puedo decir es un riesgo de tipo natural, porque están directamente relacionados. Bueno, aquí vamos a arrancar con ejemplos de amenazas de tipo natural, y acá les traigo unos datos que son interesantes. Aquí vamos en esta diapositiva a ver dos cosas que son amenazas atmosféricas, hidrológicas. Aquí estamos hablando de un fenómeno de variabilidad climática que es fenómeno de la Niña, que tiene riesgos de inundaciones. Entonces acá ustedes pueden ver cuál es la probabilidad para este año o para el comienzo de este año, primer semestre, porque esto es una imagen del CIAT, de qué probabilidad hay de que haya inundaciones en el territorio. Bueno, y a mano izquierda hay unos datos que son relevantes de por qué una amenaza de tipo natural que desencadena en inundación puede ser tan limitante para la producción, para los medios de vida en general y obviamente para seguridad alimentaria. Tenemos un caso muy puntual que fue la ola invernal que sufrimos en los años 2010-2011. Y acá hay un dato interesante, y es que el valor bruto de la producción, el VBP, para los cultivos transitorios se estimó en 387.450 millones de pesos y una pérdida total de 305.999 millones de pesos en los cultivos permanentes, para un total de pérdidas en ambos cultivos de 693.448 millones de pesos. O sea, fue una pérdida supremamente grande. Y hay también un indicativo, un indicador con relación a cambio climático, y fue el estudio que hizo el IDEAN con el Banco Interamericano y Ministerio de Ambiente acerca de los escenarios de cambio climático para el país hasta el año 2100. Y ellos hacían como un análisis que, si no se toman medidas para adaptarse al clima, a los cambios que estamos sufriendo, pueden haber pérdidas como equivalente a perder el 4.9 del Producto Interno Bruto al año. Entonces sería supremamente grave. En esta diapositiva ahora vamos a hablar del fenómeno del Niño. Entonces acá hay un comparativo en cifras del fenómeno del Niño del año 97 con el fenómeno del Niño reciente del año 2014. Entonces, en el primer fenómeno del Niño se invirtió una cifra enorme, 4.708 millones aproximadamente de pesos, los cuales se destinaron el 99% para responder o atender a la emergencia, mientras que solo el 1% se manejó en prevención. Mientras, aquí hubo un cambio importante con la ola invernal, con la creación de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, y es que hubo un cambio hacia la prevención. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya para el fenómeno del Niño de 2014-2016, también hubo una inversión alta de dinero, cerca de 1.600 millones de pesos, pero se cambiaron los porcentajes. Ya cerca de un 66% se destinó a temas de prevención y preparación, un 24% a la parte de atención y el porcentaje restante a labores de recuperación. Entonces, es importante resaltar que este cambio en las políticas que ustedes vieron en unidades anteriores con Javier tiene efectos tangibles, y es, por ejemplo, o sea, se disminuye los porcentajes en atención y se pasa más hacia una mentalidad de prevención, que es lo que se busca con la gestión de riesgo de desastres. Acá hay un ejemplo que no es de Colombia, pero es lo que ocurrió en Ecuador en el año 2016 con el terremoto. Acá hubo una afectación más o menos de 260.000 hectáreas de cultivos que quedaron afectados,
pero también hubo una afectación supremamente grande en temas de infraestructura, en vías, en centros de cosecha, de post cosecha y en centros de recolección o de almacenamiento de camarones o de la parte acuícola. Entonces es simplemente para que veamos cómo afecta un evento de tipo natural como un terremoto a la producción agropecuaria, porque afecta lo que hemos venido hablando, no solo la producción como tal, el cultivo, los animales o la parte pecuaria o forestal, sino que también afecta todo lo que eso implica a los 5 capitales de medios de vida. Aquí hay unos ejemplos que son con relación a los incendios, que como veíamos los incendios pueden tener un foco natural por la sequía, pero pues también tienen una parte social. Entonces, aquí hay unas cifras que son con relación a los incendios que se provocaron en el año 2015 por el fenómeno del Niño. Entonces, acá hubo afectaciones en 120.000 hectáreas, 23.000 eran de bosques. Acá tenemos que hubo una pérdida de 478.000 millones de pesos en servicios ecosistémicos, y estos servicios ustedes saben que ahora es supremamente importante, estamos enfocados hacia esa parte y hay muchas inversiones extranjeras que se están enfocando hacia la parte de los servicios forestales, ecosistémicos y demás. Entonces, bueno, aquí a mano izquierda tenemos imágenes arriba de estos incendios del año 2015 y abajo tenemos un incendio que ocurrió en el municipio de Unguía, en el Chocó, que fue generado por el hombre para ampliar frontera agrícola y por temas de cacería. En las imágenes que ustedes están viendo corresponden a la avalancha que ocurrió en Mocoa el año pasado. Aquí se presentó una pérdida de unas 458 hectáreas en áreas naturales, hubo pérdida de diferentes especies, de mamíferos, de aves, de reptiles, anfibios. De estas hectáreas, 274 eran equivalentes a un tema de bosque denso. En la imagen de abajo, si ustedes vieron las noticias, ocurrió que uno de los barrios de Mocoa no tuvo afectación por la avalancha o no fue tan drástico porque tenía un cercado de árboles. Entonces también es la importancia de mantener como ese recurso forestal, y cuando se vea más adelante en próximas unidades, parte de esas prácticas de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático tiene que ver incluso con mantener ese recurso forestal, ubicar barreras, por ejemplo también ubicar cortacaudales, que en este caso, por ejemplo, los árboles funcionaron como barrera y también cortaron como la velocidad con que venía la avalancha. Aquí empezamos a hablar de amenazas antrópicas. Entonces, bueno, tenemos unas cifras de la UARIP, de la Unidad de Víctimas, que nos dice que hay más de 8.600.000 de personas que fueron afectadas por el conflicto. De estas personas, más de 7.300.000 son víctimas de desplazamiento, y esto ocurre principalmente en las zonas rurales. Hay que tener en cuenta otras cifras que da el DANE en el último censo, y es que el 45.7% de la población que vive en el área rural se encuentra en situación de pobreza, si tenemos en cuenta, como hablamos anteriormente, el índice de pobreza multidimensional. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas que se encuentran en situación de pobreza y adicionalmente son víctimas de conflicto armado son mucho más vulnerables a verse afectadas por amenazas de tipo natural. Entonces, es lo que hablaban también con Javier acerca de la doble afectación. Entonces, es importante tener en cuenta que estas amenazas de tipo antrópico se vuelven también un maximizador de las amenazas de tipo natural. Aquí hay varias cifras con relación, bueno, acá hay otras cifras que tienen que ver también con amenazas antrópicas. Acá son cifras que tienen que ver con deforestación. Esta cifra es relacionada al 14º boletín de alertas tempranas de deforestación que saca el IDEAM. Acá nos está diciendo que la alerta de esta deforestación se concentra en muy pocos municipios, en un 46%. Entonces, si ustedes ven la gráfica que se encuentra al lado, van a encontrar que el municipio de La Macarena está sufriendo de una deforestación supremamente alta. Así, a nivel de ayudas, en la parte de abajo va el link al boletín para que ustedes después lo indaguen y lo revisen.
Aquí tenemos el tema de amenazas biológicas. Entonces, bueno, le dicen a uno, ¿pero qué es una enfermedad transfronteriza? Acá les traigo una definición de la FAO, y es que una enfermedad transfronteriza de los animales son enfermedades epidémicas, es decir, que son altamente contagiosas, que se pueden propagar muy rápido y que pueden bajar o disminuir la producción de manera drástica. Y además causan altas tasas de mortalidad y enfermedad, obviamente, en los animales y muertes. Con relación a plagas cuarentenarias, son esas plagas que pueden también ser endémicas de un sitio, pero que si llegan a otro lugar pueden ser unas plagas supremamente limitantes y también disminuir la producción de un país. Entonces, bueno, acá hay dos ejemplos en las imágenes que se encuentran en la parte inferior. Es bueno, una campaña que estaba haciendo el ICA con relación a Identifica, con todo el tema de la fiebre aftosa, que como ustedes saben hubo un brote, este año otra vez se presentó otro pequeño brote en Arauca, y acerca de una enfermedad de los cítricos también que es supremamente limitante, que es HLB. Entonces, bueno, estos son ejemplos de esas amenazas biológicas que pueden ser supremamente graves cuando lleguen al país. La aftosa ya la tienen controlada el país, pero pues bueno, el tema de los cítricos puede llegar a ser muy limitante. Acá les tengo también otro link, que es el curso en línea del ICAC acerca de enfermedades transfronterizas de los animales para el que quiera después indagarlo con más calma. Bueno, aquí les voy a decir algo que al comienzo no les mencioné, y es que entre las ayudas que les estamos mandando previas a esta tutoría, se les está adjuntando un curso de autoaprendizaje en gestión de riesgo agroclimático. Ese curso, ¿por qué se los estamos enviando en este momento? Porque ustedes ya vieron conceptos básicos de variabilidad climática, cambio climático, y estamos ahora entrando todo el tema de amenazas. Entonces, este curso es enfocado en amenazas de tipo natural, climáticas, y es un trabajo que se hizo con la FAO y el Ministerio de Agricultura para el contexto de Colombia. Entonces se los encargo, es un curso que ustedes se pueden demorar, dependiendo del nivel de detalle con el que ustedes lo revisen, con que miren los links y demás, puede variar de unas 8 a unas 20 horas, dependiendo del grado de detalle al que ustedes se vayan. En esta parte vamos a hablar ahora de metodologías para identificación de amenazas a nivel comunitario. Aquí estamos hablando de amenazas, pero realmente estas son metodologías que se utilizan para conocer el riesgo a nivel comunitario. Yo sé que muchos de ustedes pueden haberlas ya utilizado o utilizado incluso a nivel municipal, pero acá digamos que nos vamos a ir a lo más básico, que es nivel comunitario. Entonces, bueno, dentro de estas amenazas o herramientas de conocimiento del riesgo tenemos las líneas de tiempo, tablas de cambios en el clima, un antes y un después, que digamos el periodo de tiempo lo define uno con las comunidades, el mapa parlante de riesgos, calendarios estacionales y también las tablas de vulnerabilidades. Y por último, tenemos una herramienta que va a ser muy importante para próximas unidades, que son tablas de identificación de prácticas de reducción de riesgo y adaptación al cambio climático. Esta tabla incluye tanto prácticas que son tradicionales o ancestrales como nuevas prácticas a ser implementadas, porque hay algo interesante, y es que las comunidades ancestrales, nuestros campesinos, etcétera, ellos siempre han sabido adaptarse al clima. Lo que está ocurriendo ahora es que ese cambio es más acelerado, pero ellos ya tenían como sus estrategias para contrarrestar esos efectos. Aquí vamos a hablar de la línea del tiempo. La línea del tiempo, ¿qué es? Acá esta actividad se hizo en una comunidad guayú. Si ustedes ven, no es una línea de tiempo que sea escrita. Ellos hicieron todo en base a dibujos, porque el guayunaiki es una lengua que es oral, no escrita. Entonces, pues bueno, tiene obviamente una parte de fechas escritas, pero otra parte es netamente visual o con gráficos para mayor comprensión. ¿Qué se hace en una línea de tiempo? Sencillamente como que la comunidad vea que efectivamente el estado ha habido cambios en el clima durante los últimos años. Para esta actividad es bueno que haya adultos mayores, jóvenes, que haya diferentes personas de la comunidad que puedan traer información valiosa. Entonces, bueno, ¿qué es interesante? En estas líneas de tiempo nosotros veíamos que se ve esa parte cíclica que tienen los fenómenos de variabilidad climática. Entonces ellos nos mencionan esa época seca que hubo en los 90, incluso en otras líneas de tiempo nos mostraban hasta de los 70s,
después otra época de normalidad, otras épocas de lluvia, otra vez una época de sequía fuerte, que fue el fenómeno del Niño de los últimos años, 2014-2016. Entonces es ver cómo el clima cambia, o sea, cómo están esos fenómenos de variabilidad climática presentes, sino que ahora son cada vez más, sus efectos son más contundentes, también porque se han dejado de hacer ciertas prácticas o porque se han sobreexplotado recursos. Entonces algo que veamos con ellos es que sí, también se nos vino otra época de sequía, pero ¿qué pasa? Que el bosque seco también ha disminuido su área considerablemente, entonces también no tienen recursos con los cuales afrontarlo de la misma manera. Acá tenemos una tabla de cambios en el clima que es supremamente sencilla. Esta la hicimos en el municipio de Leyva, Nariño. Esta la hicimos a 5 años, como para ver qué pasa en un periodo de tiempo corto. Acá hay una cosa interesante. Si ustedes ven la herramienta anterior, al igual que esta, cuando uno está indagando con las comunidades, ellos también le empiezan a uno a mencionar diferentes tipos de amenazas. Entonces acá también ellos nos empiezan a manifestar amenazas relacionadas al conflicto, amenazas antrópicas. Entonces si ven antes y después, ven antes había presencia de grupos armados y después se ha incrementado mucho más. Antes había presencia de cultivos ilícitos, después se ha aumentado el tema de los cultivos ilícitos. Antes había mayor disponibilidad de agua, ahora hay menos disponibilidad de agua. Antes había mayor diversidad de especies, ahora hay menos y pues también hay un incremento de cultivos de uso ilícito. Entonces son herramientas que nos ayudan a identificar tanto amenazas de tipo natural como amenazas de tipo antrópico, socionaturales y muchas veces también amenazas de tipo biológico, porque nos dicen, no, es que antes los cultivos soportaban mucho mejor las enfermedades o las plagas. Aquí tenemos otra herramienta que es el mapa parlante o de riesgos. Nosotros le damos el nombre de mapa parlante muchas veces por un tema de poder acceder a comunidades que están en zonas de conflicto. Pero básicamente lo que hacemos acá es identificar amenazas, niveles de riesgos y con otra herramienta que vemos más adelante definimos cómo están esos niveles. Entonces, bueno, aquí esto es un mapa parlante que hicimos en un municipio en el Chocó, en el Alto Baudó, en una de las comunidades. Acá ustedes ven que una de las amenazas más fuertes es los excesos de lluvias, las inundaciones y también puede haber temas de vientos fuertes y en algunos casos deslizamientos. Entonces lo que ustedes ven sombreado en amarillo se definió con la comunidad que era un riesgo moderado, lo que está en rojo un riesgo alto de inundación y lo que está en naranja es un riesgo moderado alto. Entonces, ¿qué veíamos? Acá también empezamos a ver ya una vulnerabilidad. Si ustedes ven los cultivos, están ubicados a la orilla del río. Entonces, pues, ¿qué va a ocurrir? Que obviamente cuando hay crecida del río, se viene esta época invernal, el exceso de lluvias, los cultivos se ven afectados. Entonces, aquí tenemos ya un riesgo porque hay pérdidas y aquí ha habido pérdidas tanto de animales como de cultivos, como de semillas, como también pérdida de vidas. Entonces, ha sido un tema muy recurrente en la zona. También porque son comunidades que son afectadas por conflicto. Entonces acá vemos también la doble afectación que hablaban con Javier. Aquí, ¿cómo se ve marcado también el tema del conflicto? Ancestralmente, las comunidades indígenas no se ubicaban en la orilla del río. Ellos se hacían un poco más hacia adentro, más hacia el monte, eran más recolectores, más que cultivadores, pero debido a presencias de minas, a grupos armados, también tienen que empezar a ubicar en zonas riesgosas. Aquí tenemos calendarios estacionales. Los calendarios estacionales pueden ser de diferente tipo. Entonces, yo puedo tener calendarios estacionales para cultivos, puedo tener calendarios estacionales para producción pecuaria, puedo tener calendarios estacionales para cacería, calendarios estacionales para pesca. ¿Qué hacemos básicamente? Ya identificamos con los ejercicios anteriores cuáles son nuestras principales amenazas. Ahora lo que se hace es ver qué efecto tienen esas amenazas con nuestra producción. Entonces, determinamos en cuáles meses es mayor o menor el riesgo de esas amenazas y qué efecto puede tener en la producción. Entonces, acá básicamente lo que hacemos es, bueno, en tales meses me llueve más y en esa época yo tengo cosecha. Entonces es muy probable que tenga una disminución en la cosecha
o que se disminuya la calidad por presencia de enfermedades. Entonces es ver cómo se empieza a relacionar las amenazas con las épocas del año, con las actividades que estamos realizando en los cultivos. Por ejemplo, si es la época donde más está lloviendo, será buena época para que programemos partos. Entonces es cómo organizamos nuestras actividades con relación a ese calendario o esas épocas que ya sabemos en el año, cómo se van modificando. ¿Qué vemos también con los calendarios estacionales? Que es una herramienta que muchas veces toca estar actualizando. De por sí todas las herramientas toca estarlas actualizando, pero digamos la línea del tiempo y el clima antes y después digamos que nos da un poco más de margen. Pero los mapas parlantes es una herramienta dinámica que va cambiando, entonces la tenemos que estar modificando cada cierto tiempo. Los calendarios estacionales igual, porque como puedo tener un año normal o de neutralidad con fenómenos de niño y niña, puede que sea un año del niño, entonces me están variando los meses secos, los meses húmedos, etc. Aquí está una tabla de vulnerabilidades. ¿Por qué es tan importante las vulnerabilidades? Porque por lo que yo les mencionaba antes, cuando uno va a definir estrategias, es más fácil apuntar a disminuir vulnerabilidades o ver cómo manejo esa vulnerabilidad antes que suponer que voy a desaparecer una amenaza. No es tan fácil. Entonces, aquí también es un ejercicio que se hizo en Nariño. Vemos diferentes vulnerabilidades. Entonces, no hay reservorios de agua, por ejemplo, hay zonas con presencia de minas, no se cuenta con asistencia técnica, muchas veces puede ser una vulnerabilidad. Las casas y los cultivos están en zonas de riesgo, etc. Por último, tenemos la tabla de identificación de prácticas de reducción y adaptación. Esta tabla es interesante porque se hizo con instituciones, que sería un trabajo similar al que ustedes harían en sus lugares de trabajo, en los sitios donde desarrollan su carrera o su parte profesional, y es identificar ¿qué prácticas se pueden realizar, tanto de reducción como de adaptación al cambio climático y esas cosas adicionales para fortalecimiento de capacidades? Entonces, acá también esto es una tarea que es importante hacerla articulado, no solo, digamos, sector agropecuario por su lado, gestión de riesgo por el otro, sino que se integren los sectores, también que se una la parte de seguridad alimentaria y nutricional, que trabajen de forma coordinada, porque hay muchas estrategias que se cruzan o que tienen relación las unas con las otras. Entonces, bueno, vamos a encontrar como estrategias como, bueno, crear reservorios, comenzar un plan de reforestación. Cosas muy sencillas pueden ser, bueno, sembrar con camas elevadas, pues en el caso del Chocó. En La Guajira puede ser, por ejemplo, hacer brigadas de salud animal para que los animales puedan soportar un poco mejor las inclemencias del clima, etc. Bueno, aquí viene otra parte que es de trabajo grupal. Aquí hemos hablado como de los impactos de las amenazas de seguridad alimentaria y en los medios de vida, con los ejemplos, pero ahora en los mismos grupos con que trabajaron al comienzo para los conceptos básicos, les voy a pedir que otra vez vuelvan y se reúnen, y para cada grupo hay asignado un documento. Ustedes tienen que leer ese documento y en base a la información que hay ahí contenida, tienen que hacer lo siguiente: identificar las amenazas, o sea, a qué tipo de amenazas corresponden, de qué nos está hablando el documento, cuál fue su efecto o qué produjo a nivel de seguridad alimentaria y nutricional, qué causó a nivel de medios de vida, teniendo en cuenta los 5 capitales de los medios de vida, cuáles eran las vulnerabilidades que se detectaron en los diferentes estudios de caso, cuáles fueron los riesgos ya como tal, ya de ese cruce de vulnerabilidades con amenazas que se manifestó. Y en base de esa información, pues bueno, hay algunos documentos que ustedes van a encontrar que vienen con recomendaciones incluidas, pero la idea no es esa, la idea es que también ustedes planteen estrategias para disminuir las vulnerabilidades de los medios de vida y la seguridad alimentaria. Si son documentos que ya fue una emergencia, o desastre, también recomendaciones de cómo se pudo haber evitado, o sea, desde su punto de vista. Entonces, bueno, los documentos no son tan cortos, entonces les vamos a dejar 60 minutos para que en los grupos revisen los documentos, los lean con calma y saquen la información que les estamos solicitando. Después vamos a hacer la plenaria de los resultados que ustedes obtengan, va a ser de 10 minutos por grupo, y con eso terminaríamos esta parte de
de la unidad. En la parte de la plenaria, espero que hayan sacado unas conclusiones muy interesantes. Yo sé que así fue, ya las estaremos revisando en su momento. Acá les traigo unas conclusiones que son muy sencillas. Yo sé que de cada documento que les correspondió a cada grupo, cambian las dinámicas, cambia cómo se comportaron las amenazas, la vulnerabilidad, qué estrategias se hicieron, cuáles fueron los efectos, etc. Acá son unas conclusiones que son sencillas y aplican para todas las amenazas del sector agropecuario y para la forma en que las vamos a gestionar y más adelante definir estrategias para adaptarnos y para reducir tanto los riesgos. Una primera conclusión es que las amenazas que afectan al sector agropecuario son variadas, tienen un efecto directo sobre la seguridad alimentaria y obviamente sobre los medios de vida. No es, como les comentaba, que hablemos solo de amenazas de tipo natural, climáticas, o que hablemos solo de amenazas que tengan que ver con fluctuaciones de precios, por ejemplo. Los riesgos que afectan al sector y obviamente las amenazas son variadas. Entonces, incluso acá hay algunas que no nombramos, pero que es interesante que ustedes las indaguen y ya con los materiales que les dijimos, por ejemplo, en el curso en línea del ICA, con el curso que se les envió de autoaprendizaje de gestión de riesgo y con otros links que se les enviaron para que como que adentren un poco más en ese conocimiento. Segundo, es importante resaltar que los efectos de las amenazas en el sector agropecuario se pueden reducir siempre y cuando se identifiquen muy bien las vulnerabilidades y se desarrollen medidas preventivas, que fue lo que ocurrió con el fenómeno del Niño anterior y el fenómeno del Niño más reciente, que se pasó de una gestión enfocada en la respuesta a una gestión enfocada en la prevención y obviamente las pérdidas y los daños fueron menores. Entonces, resaltar que nosotros podemos disminuir el impacto o reducir esos daños y sus pérdidas siempre y cuando se conozca el riesgo, se identifiquen las vulnerabilidades, las amenazas, los niveles de riesgo, las zonas, que conozcamos muy bien a qué nos estamos afrontando y así podemos plantear acciones para disminuir. Una tercera conclusión es que cuando se planteen estrategias para disminuir los daños y pérdidas en el sector agropecuario, es recomendable tener en cuenta este enfoque de medios de vida, porque si de pronto nos basamos solo en la producción, nos podemos estar enfocando solo en la parte financiera o en la parte física y estamos olvidando que una amenaza no solo afecta de manera puntual, sino afecta todo un sistema, afecta todo un medio. Entonces es muy importante tener ese enfoque de medios de vida cuando hacemos sobre todo estrategias. Cuarto, las herramientas del conocimiento del riesgo sirven para identificar las amenazas, las vulnerabilidades y de esta manera identificar también estrategias, que es lo último que vimos, que era la tabla de identificación de prácticas de reducción y adaptación a cambio climático. Son herramientas muy sencillas, si ustedes se dan cuenta se basa en el conocimiento de la gente a nivel comunitario y esto ustedes lo pueden escalar a diferentes niveles, que yo sé que ustedes van a hacer un ejercicio similar con Corpo ICA y el tema del proyecto MAPA. Eso es sencillamente como un abrebocas, como una parte inicial de cómo se empieza a hacer todo ese relacionamiento ya para después complejizarlo mucho más y hacerlo a una escala más grande. Por último, el impacto que tienen las amenazas en el sector agropecuario cuando se manifiestan y se vuelven un riesgo, no solo tienen repercusiones en seguridad alimentaria, medios de vida, también tienen una repercusión directa en el comportamiento económico de los países y en el desarrollo de las zonas rurales, sobre todo en países como el nuestro, que son países que están en vías de desarrollo. Y una de las estrategias es disminuir la pobreza en zonas rurales y apostarle también por el crecimiento del campo. Entonces, no siendo más, les agradezco mucho su atención y que estén participando con nosotros en este diplomado. Entonces, bueno, mis datos para cualquier cosa, para las tutorías y para las preguntas que tengan y demás, aquí están. Y aquí está mi correo electrónico para que me escriban, para recibir los trabajos que ustedes tienen que entregarle a los facilitadores. Entonces, bueno, no me queda más sino felicitarlos por la participación. Vamos avanzando, probablemente nos veamos en otra unidad y hasta pronto.